Himno que nos recuerda una verdad que la vivimos todos los días. Si Él cuida de las aves que no tienen el valor que tiene un hombre y una mujer, ¿cuánto más cuidará de nosotros que somos la corona de su creación? Lo más grande que tenemos, o que sabemos nosotros, quiero decir, es que somos una especial creación de Dios, y ahora más cuando somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios por triple derecho: derecho de creación, derecho de sustentación y derecho de salvación. En todos los casos vemos a nuestro Dios participando en nuestras vidas con ese gran amor. Bienvenidos sean todos otra vez a este tiempo. Qué bueno que desde temprano estamos acá adorando al Señor, participando de todo este servicio que le estamos dando a Él. Y bienvenidos sean ustedes los que se unen con nosotros, los que ya están allí escribiendo, que están en las redes, que están en sintonía con nosotros. Es una bendición que podamos estar juntos esta tarde. Bueno, hermanos, vamos a terminar hoy la serie de sermones que comencé hace tiempo atrás acerca de los poderes de la iglesia. Y por supuesto hoy vamos a hablar de ese texto que ha sido repetido y que hoy vamos a concentrarnos en él. Vamos a leer solamente dos textos, quiero decir, pero especialmente ese texto lo vamos a tomar en cuenta. Así que vayan a sus Biblias. ¿En qué libro que estamos trabajando estos días? Muy bien, Hechos, capítulo 1. Y vamos allí a estar leyendo en Hechos, capítulo 1, vamos a leer entonces el versículo que corresponde a nuestro mensaje de hoy. Pónganse de pie y vamos a leer. Yo voy a leer los versículos. Hay un versículo que quiero leer antes del que va a ser la base para el mensaje de hoy. En el capítulo 1. Versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Ahora, lean conmigo el versículo 8, porque es el versículo que vamos a utilizar en el mensaje de hoy. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que podemos hacerlo otra vez porque es un texto precioso, lo sabemos de memoria. Quiero que este texto se grabe en su corazón porque hoy vamos a hablar del poder del testimonio. Vamos a hablar de este tema y es un tema dentro de todo esto que estamos desarrollando que creo que nos va a ayudar muchísimo a impactar nuestros corazones por las razones de las cuales vamos a hablar esta tarde. Otra vez, repitamos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Quiero que usted esta tarde se una con su pastor en oración, pidiendo a Él que Él nos hable de tal manera que nos vuelva a tocar nuestros corazones de tal manera para que ese poder del cual se habló al principio y que la iglesia del primer siglo fue dotada, ese poder sea el que actúe en nosotros precisamente para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Así que oremos allí nuestros corazones de esta manera. Padre, venimos delante de tu presencia porque no hay otra presencia en esta vida como la tuya. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice la palabra. Y qué hermoso es estar en tu presencia como lo estamos en este culto que te dedicamos a ti. Gracias por estas alabanzas que hemos traído, estos cantos, este himno que nos recuerdan las maravillas de lo que tú haces en nuestras vidas. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú, esta palabra que fue inspirada por Lucas hace tantos años, 2000 años atrás, sigue teniendo un mensaje tan vigente para hoy. Señor, que tú nos hables de una manera poderosa, especial, Señor, a nuestros corazones. Señor, necesitamos que tú nos
hables de tal manera que seamos movidos por ese poder del cual queremos hablar esta tarde. Que en verdad, Señor, experimentemos en nuestros corazones una renovación interna acerca de este poder espiritual que está en nosotros, pero que muchas veces no actúa, no obra, porque nosotros quizás no hemos entendido la importancia y las implicaciones de ese poder que está en nosotros. Gracias porque hoy hablaremos de este tema, el poder del testimonio. Y ayúdanos, Señor, a entender que nosotros debemos ser testigos, verdaderamente testigos del Señor aquí en esta tierra. Gracias te damos por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Este es el mensaje que traemos para hoy, el poder del testimonio. He hablado hasta ahora de 3 poderes, a ver si los recuerdan. El primero fue el poder de la oración, el segundo fue el poder de... raspada la iglesia. De la resurrección. Y el tercer poder, raspada la iglesia. El poder del Espíritu Santo, hablamos la semana pasada, el domingo pasado, hermano. Creo que voy a tener que hacer con más frecuencia exámenes a la iglesia para ver si me están siguiendo o qué es lo que están siguiendo los domingos. Hoy vamos a terminar la serie hablando del poder del testimonio, que tiene que ver con la evangelización, por supuesto. Entonces, ahí estamos. Es interesante que en la Biblia Jesús nos dio la gran comisión. ¿Dónde está, por cierto, la gran comisión? Mateo, ¿dónde está? Mateo 28, de 18 al 20, hermanos, ¿qué está pasando? Son textos tan conocidos. La gran comisión. Quiero saber si están allí, hermanos. Quiero que estén allí conmigo. Esa es la gran comisión. Pero es la gran comisión universal. Ahora Jesús dejó una gran comisión específica o geográfica. ¿Cuál es esa gran comisión? No, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Porque estamos hablando entonces, cuando Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Okay. Ya saben. Entonces, estamos hablando de esto para que entendamos la importancia que tiene para nosotros el saber entonces que Jesús, antes de irse al cielo, dejó todo preparado. Es interesante que Él dijo estas palabras: voy al cielo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, ¿quiénes van a ser los habitantes de esa patria a la que Jesús fue a preparar? Pues los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Judea, los habitantes de Samaria y los habitantes de lo último de la tierra, o sea, nosotros. ¿Es así? Esa es la gran comisión, es de una manera especificada allí. Hermanos amados, la gran comisión le fue dada a la iglesia, pero como alguien dijo, no siempre la gran comisión se realiza y llega a ser entonces la gran omisión, porque en lugar de hacerla, la omitimos. Entonces, el llamado de este mensaje, al pensar en el tema, el poder del testimonio, es para que nosotros sepamos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, individuales y como iglesia, del trabajo que por supuesto se nos ha asignado, que es el de ser testigos, no de Jehová, testigos del Señor, testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos esta tarde trabajando. Hermanos, simplemente les pregunto, ¿todos nosotros los que estamos aquí vamos a ir al cielo? Amén. Yo voy a hacer otra vez la pregunta porque no me convenció eso. ¿Todos los que estamos aquí vamos a ir al cielo? Amén. Así es, bien fuerte y bien sentido. Ahora, ¿cómo llegaremos al cielo, hermano? Es la pregunta, ¿verdad? Cuando un pastor hace esa pregunta a su iglesia, le está diciendo
¿cómo nos presentaremos delante de Él? ¿Qué le diremos al Señor ese día? Hablaremos al Señor de las cosas que hicimos, las cosas que tuvimos, la casa que tuvimos, el carro que tuvimos, la profesión que tuvimos. Bueno, yo creo que eso en el cielo no va a tener mucha importancia. ¿Sabe lo que va a tener importancia en el cielo? ¿Cuántos discípulos, cuántas personas el Señor me permitió llevar en la tierra, alcanzar en la tierra para llevarlo al cielo? Eso es lo que más importa. Y para los efectos de nuestro trabajo aquí, entonces, el Señor nos dice que debemos ser testigos, y de ahí el tema, el poder del testimonio. Entonces, vamos a trabajar esta tarde, para que no se olvide este mensaje de esta serie que he desarrollado. Vamos a preguntar cómo se ve este poder del testimonio en este texto. ¿Cómo se desarrolla este poder del testimonio en el texto? Otra vez, todos nosotros somos testigos de algo, de un acontecimiento. ¿Qué es ese acontecimiento? ¿Qué fue lo que sucedió en nuestra vida? Pues que un día estábamos perdidos, vivíamos sin Cristo y sin esperanza, pero un día alguien nos habló de Cristo, a lo mejor fue un maestro, fue el pastor, fue un miembro, escuché la radio, vi la televisión, no sé cómo, y le entregué mi corazón a Cristo. Desde ese momento yo soy testigo del poder de Dios. Soy testigo de la obra que el Señor ha hecho en mi vida. Por lo tanto, si algo tengo que decir es eso, que lo que sucedió en mi vida, debo compartirla con otra persona. De eso entonces estamos hablando. Entonces respondamos la pregunta, ¿cómo es visto ese poder del testimonio en este texto? Número 1, en primer lugar, se ve a través del mensaje entregado por los testigos. El mensaje entregado por los testigos. Vean lo que dice el versículo 8. Ubíquense otra vez en el versículo 8. Y mire lo que dice el versículo allí. Ya lo leímos. Pero quiero hacerle pensar un poco en este texto. Porque ¿a quién dijo Jesús ese versículo? ¿A quién se lo dejó? A sus discípulos. Le dijo, ellos preguntaron, Señor, en el versículo 7, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Jesús le dijo, no, a ustedes no les toca eso. No se preocupen por eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahora, aquí está el asunto clave. El Señor le dio a los discípulos un mensaje. Ellos fueron investidos con esa misión, un mensaje. Y mis amados, nadie como los discípulos para tener el más grande privilegio de haber visto a Jesucristo y haber andado con Él. Escuche esto. Fueron testigos de sus enseñanzas, fueron testigos de sus milagros, fueron testigos de su poder. A ellos se les dio entonces esa misión. Ellos sabían cómo Jesús había resucitado a un hombre que tenía 4 días de muerto, llamado Lázaro. Ellos escucharon a Jesús decir, sal de allí, Lázaro, después de 4 días que ya hedía, dice que salió de allí. Ellos fueron testigos de esto. Ellos fueron testigos de la noche cuando Jesús caminó sobre las aguas. En aquella tempestuosa, lo que era una tempestad que les había llegado, entonces vieron como un fantasma a alguien que caminaba sobre las aguas, y ese alguien se llama Jesús. Los discípulos tuvieron ese privilegio, fueron testigos de eso, lo vieron de esa manera. Como Él reprendió al mar y a los vientos y al embravecido mar y le dijo, calla, enmudece. Y se hizo gran bonanza. Ellos fueron testigos de ese milagro, de ese acontecimiento. Ellos fueron testigos de cómo Cristo alimentó a una multitud con 2 peces y 5 panes. Y sobraron 12 cestas. Ellos fueron testigos de eso. Ellos vieron ese milagro. Ellos sabían lo que había acontecido en ese momento. Pero sobre todas las cosas, ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Porque al principio, cuando Cristo murió, ellos pensaron que todo se había acabado. Pero después Cristo se le apareció. Y dice la Biblia que se le apareció a más de 500 aparte de ellos. Con pruebas irrefutables. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Las pruebas irrefutables de su resurrección. E indubitables. E irrefutables. Ambas cosas, exactamente. Indubitables. No había dudas acerca de esto. Pero ahora entonces Jesús le dice, vosotros me seréis testigos. Entonces la pregunta es, pero si ya fuimos testigos de tus milagros,
de toda la obra que hiciste, ahora de que somos testigos. Pues hermanos, aquí viene la esencia de Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque si en efecto hasta ese momento ellos habían sido testigos de todo lo que Cristo hizo y lo vieron ascender al cielo, ahora les dice, ustedes van a ser testigos, pero de lo más importante en la tierra, como es el de llevar el testimonio de que yo vivo, para que la gente también crea en mí como ustedes creyeron en mí. Esos testigos entonces, hablando del testimonio, vinieron posteriormente a los discípulos. También vino otro hombre que fue testigo de esto. ¿Quién fue? El apóstol Pablo, por allá en 1 Corintios 15, 1 al 4, Pablo también fue testigo de lo que pasó con Jesucristo. He dicho que yo no sé si Pablo conoció a Cristo antes de la crucifixión. No sabemos. Él era un fariseo, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo conoció a Pablo después que él resucitó, o sea, después que murió, resucitó. Porque un día, mientras él iba persiguiendo a los cristianos, dice que iba respirando amenazas de muerte contra los cristianos para matarlos, para encerrarlos en la cárcel y matarlos. Mientras él iba en ese camino, entonces Jesús se le apareció y le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dice que cayó de momento a tierra y temblando dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y la Biblia dice que ese hombre se convirtió al Señor de tal manera y fue un testigo tan eficaz que dice el texto en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso hace un testigo, eso hace a alguien que después de conocer a Cristo lo que desea es comunicar a Cristo, es darlo a conocer. Amada iglesia, nosotros no estaremos haciendo otra cosa si nosotros realmente no somos testigos del Señor. Si nosotros no hacemos esa parte, nosotros somos creyentes, venimos a la iglesia, nos reunimos, pero no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y es precisamente este asunto del testimonio. La Biblia nos habla de un Pablo como un gigante en la fe, como un instrumento en la fe, tanto así que dice y sabemos por la Biblia que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Pero aparte de que él fue un escritor y nos dejó todas sus enseñanzas en sus epístolas, la Biblia dice que este hombre, después que se convirtió, hizo más trabajo aún que los apóstoles. Porque él dijo esto en una de sus cartas, él dice, desde Jerusalén, por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Interesante que Jesucristo dijo, vosotros me seréis testigos en Jerusalén. Pues aquí está un testigo que llenó con el evangelio de Jerusalén hasta Ilíricos. Cuando uno ve eso en el mapa, usted está hablando de una cantidad geográfica muy grande. Pablo fue usado de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿y qué de nosotros? Los discípulos fueron testigos. Pablo fue un testigo. La iglesia del primer siglo fue testigo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos nosotros testigos de ese poder? Hermanos, a nosotros se nos ha dado la comisión de pasar la antorcha al testigo. Me llamó mucho la atención esta semana cuando estaba preparando este mensaje acerca de esto de pasar la antorcha y vino a mi mente la figura de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que cuando se está acercando a los Juegos Olímpicos hay una antorcha que se va pasando de un país a otro. Sobre todo los países que van a participar en esa justa deportiva se van pasando y se van pasando. Y es interesante que cuando esa antorcha llega al lugar exacto donde se va a realizar los eventos deportivos, allí queda encendida. Hace poco, creo que fue el año pasado, cuando hubo los Juegos Olímpicos en Tokio, en Japón, y uno vio exactamente eso, como esa antorcha quedó encendida todo el tiempo que duraron los Juegos. Y cuando se fueron allá para terminar esos juegos, por supuesto, se apagó y se le pasó la antorcha al testigo. ¿Cuál testigo? Al otro país que entonces va a recibir, en este caso, los Juegos Olímpicos. Y de esa manera entonces ellos se preparan como testigos de lo que viene más adelante. Ahora, ¿por qué hago esta ilustración? Porque, hermanos, los discípulos nos pasaron a nosotros la antorcha.
Ya los discípulos no están con nosotros. La iglesia primitiva ya no está con nosotros. Hoy día, en este siglo, esta es la iglesia bautista ambiente de gracia. Y esa es la iglesia, estoy hablando de nosotros, por supuesto, a quien el Señor entrega, o los discípulos, la iglesia de hace tiempo, nos entrega entonces la antorcha para que nosotros seamos testigos precisamente de esto. Y hermanos, ¿cuál es el mensaje que nosotros predicamos? ¿Cuál es el mensaje que damos a conocer? Es un mensaje nutrido totalmente de la gracia divina del cielo para pecadores que van directamente al infierno, que se van a perder. Y nosotros como testigos del Señor tenemos la responsabilidad de decirle a ellos que en este tiempo necesitan arrepentirse de sus pecados, arrepentirse para con Dios, creer en Jesucristo, porque de lo contrario se perderán para siempre. Esa es la tarea que tenemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Mis amados hermanos, es un mensaje nutrido con esa gracia del Señor, pero es un mensaje para decirle a la gente de las buenas nuevas. De las buenas nuevas del Evangelio, no de las buenas nuevas de nosotros, de las buenas nuevas de la iglesia, sino de las buenas nuevas del Evangelio. No es para decirle cuán buenos somos nosotros porque somos cristianos. No, al fin y al cabo no hay bueno ni aun uno, dice la Biblia. En todo caso, si somos buenos es porque el Señor es bueno con nosotros, no por otra cosa. ¿Están de acuerdo con eso? Es la única razón, hermano. Entonces, en virtud de esto, le damos a conocer a la gente no las bondades de la iglesia, aunque son buenas. Vamos a hablar a la gente no del mi equipo favorito. Yo tengo 2 equipos favoritos, no lo voy a decir para no complicarme esta tarde en el aspecto deportivo. Del béisbol y del fútbol. Pero yo no voy cuando hablo con alguien a decirle, mira, ¿sabe qué? Este equipo es el bueno. A lo mejor él tiene otro equipo y dice, pero el mío es mejor que el tuyo. ¿Cuál es el problema? No vamos a hablarle de esas cosas. Vamos a decirle a la gente que Cristo murió por sus pecados y los míos y que es la única manera de llegar al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad que tenemos que comunicar, la verdad del Evangelio. Entonces, en segundo lugar, a través del alcance del trabajo de los testigos. No solamente es el mensaje, sino el alcance. Ahora, otra vez, quiero para que me sigan bien, estamos hablando de Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora viene la parte geográfica. Viene la parte del alcance de los testigos. ¿Dónde es? En Judea, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y por supuesto hasta lo último de la tierra. Ahora sígueme de cerca para tratar de explicar esto, porque a veces no entendemos esa parte de la Biblia, porque hace 2000 años se dijo y parece que fue solamente para los creyentes del primer siglo. ¿Y qué de nosotros? El texto dice en Jerusalén. Ok, vamos a hablar un poco de esto. Jerusalén fue la base de las operaciones de los discípulos. Interesante que ellos no todos ellos vivían en Jerusalén, vivían a los alrededores, en Galilea. ¿Qué hicieron los discípulos después? Pues tuvieron que mudarse a Jerusalén. Pero hermanos, Jerusalén era muy peligroso porque acababan de matar a Jesucristo. Les dijo a ellos en el contexto del pasaje que estamos leyendo, vayan a Jerusalén y estén allí unidos. No les dijo váyanse a Galilea, váyanse a Jerusalén. La situación no era fácil. Entonces ellos, por supuesto, se mudaron a Jerusalén. Seguramente pues cada uno de ellos buscó alguna casa y se mudó por allí. En Jerusalén estaba el templo. Y es interesante que allí se reunían, dice, todos los días se reunían en las casas y en el templo y salían. Esa era la acción de ellos. Pero es interesante que fue en el templo donde sucedió el primer milagro que iba a confirmar que ellos eran testigos del Señor con un gran poder. ¿Cuál fue ese milagro? Estando allí en la puerta de la Hermosa, un paralítico que tenía casi como unos 40 años de estar en esa condición, fue sanado. El hombre estaba allí esperando que Pedro y Juan le dieran algo de dinero. Y Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y anduvo. Eso causó un revuelo tan grande entre todo el mundo religioso que causó después también una persecución que vendría posteriormente. Pero mis amados hermanos, entonces Jerusalén era el sitio. Jesucristo enseñó en el templo de Jerusalén.
Desde allí transmitió sus enseñanzas para los que llegaban allí, por supuesto. Y es interesante que nosotros, entonces, no tenemos las estadísticas totales de lo que sucedió con aquellos creyentes. Solamente tenemos 2 estadísticas. ¿Cuáles son? 3,000 que se unieron un día y después 5,000. Pero no tenemos más estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos? Dice, y muchos creían en la palabra. Otra estadística, y eran añadidos cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué nos muestra eso? Que fue una iglesia que fue investida del poder, los testigos en este caso fueron investidos de poder y ellos comenzaron a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Amados hermanos, esta es la verdad nuestra. ¿Cuál es nuestra Jerusalén entonces? Para que aterricemos y pensemos. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén, mis amados hermanos, es mi propia casa. Déjenme enfatizar esta parte. Si en mi casa hay un inconverso, puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, puede ser mi mamá, puede ser mi papá, y yo soy un cristiano, yo tengo que gemir, escuche esto, en oración y en trabajo constante, porque soy un testimonio, y si soy cristiano, yo debo dar el mejor testimonio a ese que no es cristiano, porque mi interés es que él vaya también un día para estar en el cielo conmigo. Pero es importante que yo sea un testigo y que yo esté allí constante hasta que vaya para el cielo. Yo les he contado el testimonio de mi papá. Mi papá fue un viejo duro, muy duro. Él no fue no hizo estudio como los que yo he hecho. Pero él con un solo argumento me tumbaba mi argumento. Yo trataba de meterme por un lado y él se me iba para otro. Y simplemente pues me mantuvo durante mucho tiempo ahí. Y yo duré 30 años orando por la conversión de mi papá. Y yo le pedí al Señor que no se vaya mi papá de esta vida sin haberte conocido. Sería el dolor más grande de mi corazón. Pues el Señor lo llevó a donde tenía que llevarlo. En los últimos días de su vida. Lo puso en una cama, lo puso ya con una enfermedad. Y allí en los últimos días de su vida yo le dije, papá, tuve que decirle las últimas palabras, tú vas a morir. Te pregunto, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? No hay alternativa, no hay estados intermedios, como se ha dicho. O el cielo o el infierno, ¿a dónde vas? Y en ese momento, como para confirmarme que en verdad la oración el Señor me estaba respondiendo, Él dijo, hijo, yo quiero ir al cielo. Y fue la ocasión más grande. Yo les confieso algo que sí, el Señor me ha permitido conducir mucha gente a los pies de Cristo. Pero si algún gozo fue grande e inefable fue cuando mi papá conoció a Jesucristo. Porque en esa mañana, cuando él se estaba ya para despedirse, me dijo, hijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y sucedió algo extraordinario en esa cama cuando él se estaba muriendo. Porque él levantó sus manos hacia el cielo y su rostro comenzó a brillar. Como para decirme, aquí están los ángeles que vienen para llevárselo. Porque es lo que dice la Biblia cuando uno muere. Son los ángeles que vienen para llevárselo al cielo. Y eso me dio como una certeza tan grande de que en efecto mi papá ahora está con el Señor. Porque él recibió en esa última hora, como dice la Biblia, salvándose como por fuego, pero se salvó. Pero tuve que durar todo este tiempo, por supuesto, predicando. Obviamente después el Señor me usó para que mis hermanos conocieran a Cristo, sobrinos, primos, etcétera. Y sigo orando por la familia, mi familia y la familia de mi esposa, porque esa es mi tarea. ¿Cuál es mi Jerusalén? Son esos que están allí. Los que están allí, los que están inmediatos. ¿Cuáles son inmediatos? Mis vecinos. Hablando, por ejemplo, de Judea. Mis vecinos. Los que están ahí cercanos. Y él se pregunta, ¿y cuál es Samaria? Ahora, déjeme decirle esto interesante de ese texto. Porque Jesús dijo, y Samaria. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran la clase más diríamos, para los judíos, era la clase más despreciable. Marginados. Eran grupos que, según el Torá y según las enseñanzas judías, los samaritanos, escuchen lo que voy a decir, eran combustible para el infierno. Así lo trataban los judíos. Si un judío venía por este lado y un samaritano venía por acá, el judío se iba por allá bien lejos para no toparse con un samaritano. Pues Jesús dijo, vosotros me seréis testigos en Jerusalén primero, en Judea y en Samaria. ¿Qué le quiso decir con eso?
Ellos también necesitan del Señor. De repente entonces vemos a un Felipe predicando en Samaria. Y dice que hay un gran avivamiento. Mucha gente se estaba convirtiendo en Samaria. La mujer samaritana era de Samaria. La primera que Jesús contactó. Y hermanos, todo esto para indicarnos que allí están. Hay gente, hablando de Samaria por ejemplo, hay gente con el cual nosotros como que no nos llevamos muy bien. Por prejuicio. Esos son los samaritanos. Piense un poco en eso. ¿Cuál es esa gente que yo no me atrevería a hablarle de Cristo? Yo no me acercaría a hablarle de Cristo por prejuicio. Esos son samaritanos. Pero la Biblia dice que seremos testigos de ellos. Y finalmente nosotros, por supuesto, al mundo, lo que teniendo que ver con nosotros. Lo último de la tierra. La visión de Cristo para su iglesia ha contado con testigos desde el mismo momento, cuando fue presentada. Escuchen. Los discípulos llenaron a Jerusalén con un tal Jesús, porque así lo calificaron, con un tal Jesús. Y los enemigos del evangelio, los fariseos, dijeron: ustedes que han venido con ese tal Jesús han llenado, esa fue la palabra, han llenado con la doctrina de ese tal Jesús a toda Jerusalén. Gloria a Dios, porque se cumplió el mensaje. Jesús dijo: me seréis testigos allí, primero en Jerusalén. Y hermano, posteriormente vemos este aspecto de que Jerusalén fue el sitio donde comenzó, pero, escuchen, no fue Jerusalén el cuartel general para las misiones mundiales, ni la evangelización. ¿Cuál fue? Se necesitó de una persecución en Jerusalén. Esta cosa es extraordinaria como Dios obra, como el Señor obra. Se necesitó que en Jerusalén viniera una persecución y se esparcieran por todas partes. Y aquellos que fueron esparcidos, entonces dice que llegaron hasta Antioquía, totalmente distinta desde el punto de vista geográfico. Y fue en Antioquía donde entonces comenzó el cuartel general, hablando desde el punto de vista de lo que iba a ser la evangelización. Y desde allí entonces, desde Antioquía comenzó la evangelización. 2 hombres fueron apartados por el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra en la cual los voy a enviar. Y de allí entonces comenzó el evangelio. Hermanos, ahora hablamos de hasta lo último de la tierra. Nosotros somos esos últimos de la tierra. Nosotros somos esa generación y esos lugares desde el punto de vista geográfico donde el evangelio ha llegado. Bendito sea el día que hubo una persecución en Jerusalén, porque sabe que los discípulos estaban muy cómodos en Jerusalén. No salían, estaban muy bien allí, por supuesto, todo lo que estaba pasando. Pero Jesús le dijo: no es en Jerusalén solamente, es en Judea, es en Samaria y es hasta lo último de la tierra. Hoy día, después de 2000 años, en esta iglesia se está predicando a Jesucristo por aquella persecución, por aquellos testigos que nos pasaron a nosotros el mensaje y ahora lo estamos predicando para la gloria del Señor. ¿No es eso una bendición? Bueno, voy a cerrar porque el tiempo se me va. Mi último pensamiento es que hablando desde el punto de vista del testimonio, del poder del testimonio, se ve a través precisamente de la acción del Espíritu Santo en la vida del testigo. ¿Qué dice otra vez el texto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pónganlo allí bien grande, bien centrado. Pero recibiréis poder. Ahora, hermano, yo tengo que, en honor a todo esto, decir lo siguiente. Nos gusta Hechos 1:8, ¿correcto? Pero ¿a cuánto nos gusta la primera palabra que dice, pero recibiréis poder? ¿Se dan cuenta de esto? Nos gusta el texto, pero el texto dice, pero recibiréis poder. Entonces la pregunta es, si eso está de primero en ese texto, entonces yo tengo el Espíritu Santo. Amén por eso. Pero ¿tengo yo el poder del Espíritu Santo? Ahí entonces la cosa como que comienza a variar. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hermanos, la única manera para ser testigos en todos los lugares mencionados por el Señor es que tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el poder del Espíritu Santo está en nuestros corazones, hermanos, no hay personas a quienes nosotros le compartamos que no sean capaces de escuchar realmente que algo distinto hay en esa persona, que hay algo nuevo en esa persona, los ojos de esa persona, la actitud de esa persona, el testimonio de esa persona distinta, porque él tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Y aquí la diferencia.
El Espíritu Santo descendió por primera vez sobre la iglesia primitiva, según Hechos 2. Pedro y los otros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Y nosotros qué? ¿Tenemos nosotros el Espíritu Santo? Amén. Y usted lo tiene y todos lo tenemos. Cuando yo digo esto, hermano, usted debe decir, amén, pastor, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Otra vez? Mire lo que dice la Biblia, para que sepa que usted tiene el Espíritu Santo. Porque si no lo tiene, entonces no es un hijo de Dios. Dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Luego dice, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero además de eso nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo no es de él. Entonces yo tengo que simplemente decir, bueno, si soy cristiano tengo el Espíritu Santo. Pero si tengo el Espíritu Santo tengo que tener el poder. Ahora, ¿qué sucede entonces con esto? Que no siempre entonces el Espíritu Santo está activo de esa manera. Y esto es por una razón que le voy a dar muy rápido. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Un solo texto, cortito, hermano. No apaguéis el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que nosotros podemos apagar el Espíritu. Ahora, no, fíjense que el texto no dice, y salió el Espíritu. Antes el Espíritu venía y se iba, pero cuando llegó Cristo y el Espíritu Santo está en mi vida, no se sale. Pero entonces yo, con mi actitud o lo que sea, puedo apagar al Espíritu. Los testigos del primer siglo no apagaron el poder del Espíritu y por eso fueron audaces, valientes al comunicar el mensaje. La expansión gloriosa del Evangelio se debió a ese poder. Qué bendición es saber que ese poder está en mí y en consecuencia debo entonces proclamarlo, porque está allí ese poder. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Se cuenta de un hombre, los especialistas en jardinería me van a saber de qué estoy hablando, que su jardín, su grama se estaba quemando, un verano muy fuerte, se estaba muriendo, quiero decir. Entonces el hombre se compró una manguera bien larga y puso a regar su jardín, su grama, y dice que ponía en un lugar la manguera, y así iba. Y él dice, pensó pues que con eso ya su grama iba a salir adelante. Dice que no hubo progreso. Y lo hacía y no hubo progreso. Pero un día dice que mientras estaba en eso, comenzó a verse grandes nubes y vino una tormenta de lluvia que empapó totalmente la tierra. Pero la empapó tanto así que por supuesto la grama comenzó a salir. Entonces alguien le preguntó, le hizo la pregunta acerca de lo que él estaba haciendo antes y él dijo estas palabras: lo que no pude hacer en toda una semana, en 5 minutos la lluvia del cielo produjo empapó tanto a la tierra que ahora mi grama está totalmente verde. Es interesante cuando uno piensa en esto, porque en 5 minutos, escuche esto que te va a decir, del poder del Espíritu Santo va a ser mucho más en tu vida que lo que tú has hecho constantemente en tus propios esfuerzos. Así es como obra el Espíritu Santo, cuando yo le permito que Él haga esa obra en mi corazón. Ese poder sale de la unidad. Hermanos, el primer mensaje que hablamos en esta serie fue acerca de la unidad. Y es interesante que dice que allí estaban los 120 hermanos reunidos y llegó el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero estaban unidos. Una iglesia unida, hermano, una iglesia unida será una iglesia donde el Espíritu Santo va a obrar. Pero una iglesia desunida no puede obrar el Espíritu Santo. Si algo desea Satanás es dividir a la iglesia. Pero si alguien desea unir a la iglesia es Jesucristo. Y Él dijo, váyanse a Jerusalén, estén allí, unidos, juntos, ¿hasta qué? Hasta que llegue el Espíritu Santo. Cuando eso ocurra, entonces ustedes me serán testigos. Pero tienen que estar unidos. Y es en la unidad donde el Señor obra de una manera poderosa. Yo voy a concluir diciendo lo siguiente. Cuando en la sala de un tribunal se encuentra un testigo,
Nadie espera una discusión de su parte del caso que se va a discutir para presionar, por ejemplo, al juez. Porque ese es un trabajo del abogado. Otra vez, el trabajo de un testigo, entonces, según esto, es simplemente decir lo que vio, lo que oyó y lo que tocó. Esa es la función. La tarea de lo que sería el veredicto final le corresponde al juez, pero le corresponde hacerlo en virtud del testimonio del testigo. Ahora, si el testimonio es comprobado, es real, es cierto, entonces, ¿qué va a suceder? El juez se va a dar cuenta que ese testimonio es tan contundente, tan poderoso, que prácticamente acaba con los argumentos del abogado contrario, porque es allí, ese testimonio está allí, porque es un testimonio verdadero. Déjeme decir esto, amada iglesia. Hechos 1:8 es el tribunal donde un día los hombres serán juzgados, si recibieron o no recibieron al Señor. Pero los testigos que somos nosotros tenemos que ser fieles. En efecto, testificar a los hombres y a las mujeres que hay un juicio eterno y que hay una vida eterna. Y que la respuesta que ellos den al testimonio del testigo, precisamente ellos irán a un lugar o irán a otro. La Biblia es muy clara en eso. Entonces, hermanos, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros de ser testigos? Por allá en Ezequiel dice, si tú le anunciares al hombre acerca de la muerte o de la esperanza de la vida, y ese hombre muere en sus pecados, pues morirá en su pecado, pero tú serás libre de la sangre de él porque tú le testificaste. Pero si tú no lo testificas a esa persona, él morirá en su pecado, pero a ti se te demandará el no haber hecho precisamente la tarea del testigo. Hermanos, es muy serio este asunto. Imagínense por un momento para que oremos. Que aquellos amigos suyos muy cercanos o aquel familiar suyo tan cercano muere, pero muere sin Cristo. Y usted muere con Cristo y se va al cielo. Piense en lo que va a significar para su propia vida el hecho de saber que usted no le habló a esa persona. Ahora otra vez, si usted le habló, le testificó, pero la persona no tomó una decisión, ya no es su responsabilidad. Dios sabe que tú lo hiciste, pero es responsabilidad de la persona que lo rechazó. Tú te libraste de predicarle, por haberle predicado en ese sentido. Con esto estoy diciendo, hermanos, que Hechos 1:8 es el texto más importante después de Juan 3:16. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso es el amor del Señor. Ahora, Hechos 1:8 está diciendo que debemos ir a Jerusalén, a Judea, toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y si no hacemos eso nosotros, entonces, ¿qué más va a pasar? Se dice que cuando Cristo murió, llegó al cielo, le preguntaron, te dice, pues, quizás es una manera para ilustrar algo. ¿Qué hiciste en la tierra? Le preguntó un ángel. Bueno, pues hice lo que tenía que hacer, lo que mi padre me dijo, que predicara, que hablara, que enseñara, que sanara a la gente. Hubo hombres y mujeres que fueron liberados de demonios. En fin, dejó toda su enseñanza, toda su vida entregada aquí. ¿Y qué más hiciste, Jesús? Bueno, escogí a 12 hombres, les enseñé y les dediqué todo mi tiempo. ¿Y qué más hiciste? Bueno, les dije que ellos fueran testigos a todo el mundo. Y entonces el ángel le dijo, Señor, ¿y si fracasan los discípulos? Jesús dijo, no tengo otro plan para salvar al hombre. Y Jesús no tiene otro plan, sino tú mismo. Tú eres el plan de Dios para salvar a este mundo. Tú y yo somos esos testigos. La pregunta es, ¿tengo ese poder para testificar? ¿Por qué no lo hago? ¿Qué me impide? ¿Por qué no soy un testigo eficaz? ¿Por qué otros no conocen a Cristo por mi testimonio?
Esa es la pregunta que usted debe responder esta tarde. Y quizás en tu corazón esta tarde te vas a preguntar también, Señor, a lo mejor el testimonio que estoy dando no es el mejor. Porque alguien me va a decir, y tú eres creyente, tú eres cristiano. Mira todas las cosas que haces, todas las cosas que cometes, todos los pecados que haces. Y seguramente usted va a decir, y se va a sentir mal porque de una u otra manera es confrontado con eso. Pero el Señor nos dice que seamos testigos poderosos. Y como dice el cántico entonces, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, pero ahora veo. Y veo porque Cristo abrió mis ojos y ahora le pertenezco y le he conocido. Amada iglesia, Dios nos bendiga y nos ayude a ser testigos fieles. Y cuando estemos en la presencia del Señor, con gozo le digamos, Señor, he aquí la cosecha de discípulos, de hombres y mujeres que conocieron tu salvación por mi testimonio. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Yo no sé cómo le ha tocado este mensaje a su vida. Yo no sé si usted es más, no sé si usted es salvo. Si usted no es salvo, usted necesita del Espíritu Santo en este día. Usted necesita que el Espíritu Santo venga a su vida y lo haga ser un hombre y una mujer nueva. Usted necesita convertirse a Cristo. Usted necesita arrepentirse de sus pecados para con Dios y poner su fe en Jesucristo. Escuche lo que voy a decir para que oremos, que esto es muy serio en respuesta al mensaje. Yo no le voy a decir a usted de qué iglesia viene, qué religión pertenece. Lo que le voy a decir es, ¿pertenece usted a Cristo? ¿Cristo está en su corazón? ¿Cristo es su Salvador? ¿Cristo es su Salvador? Y esta tarde te invito para que tú ores ahí en tu corazón. Cierra tus ojos y allí le digas al Señor. Le digas al Señor estas palabras. Padre, he escuchado este mensaje por el pastor. He oído del poder del testimonio. Aquellos primeros discípulos testificaron que Cristo vive, porque vivía en sus corazones por la presencia del Espíritu Santo. Pero Señor, me doy cuenta que no soy un hijo tuyo todavía. Me doy cuenta que no te he recibido como mi Salvador personal, pero en esta hora reconozco mis pecados. Reconozco que te he ofendido con mis pecados, que no soy digno como el joven de la parábola del hijo pródigo. No soy digno de que me llames tu hijo, porque seguramente no lo soy. Pero en este momento he escuchado esta palabra y yo quiero ser tu hijo. Yo quiero venir a Cristo. Yo quiero que tú reines en mi corazón, que tú seas mi Salvador, que a partir de hoy, Señor, tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias por hacerme tu hijo. Señor, gracias por hablar a mi corazón esta tarde. Gracias por el Espíritu Santo, que es tan real y mora en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a bajar para ministrar la cena del Señor en un momento. Pero quiero que tú sepas lo siguiente. Si tú has orado esta tarde para recibir a Cristo en tu corazón, no se trata de una mera decisión, porque se está criticando mucho a veces las decisiones que tomamos, que son muy pasajeras. Estamos hablando que el poder del Espíritu Santo en esta tarde haya tocado tu corazón y en consecuencia tú lo hayas recibido. Mientras nos preparamos para este momento de la cena del Señor, medita, piensa en lo que has escuchado. Pueden sentarse.